Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Cuando nosotros llegamos a una iglesia, a una congregación, se nos invita a que participemos de las actividades que la iglesia realiza. Es una gran oportunidad que se nos brinda para que nosotros podamos cumplir esos propósitos, estas responsabilidades y esas obligaciones que están dadas en el Evangelio para los que somos creyentes. La principal dentro de ellas es la Gran Comisión. Es el proceso de evangelizar a aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Es brindarle a ellos la oportunidad que a nosotros se nos fue dada en un momento determinado, en algún tiempo de nuestra vida. Nosotros recibimos misericordia de Dios cuando recibimos la oportunidad o alguien a través del Evangelio nos ofreció la oportunidad de recibir a Cristo Jesús y de poder transformar nuestra vida y poder entrar en el plan de salvación de Dios y tener acceso a esa salvación. Nosotros, como responsabilidad de creyentes, debemos entender que la venida de Cristo Jesús está determinada cuando todos y cada uno de los habitantes de la tierra hayan tenido la oportunidad de recibir a Cristo, que hayan tenido la oportunidad de decidir recibir o no recibir a Cristo en Jesús en su vida. No se trata de convencerlos, no se trata de convertirlos, se trata que bajo la guía del Espíritu Santo y en la compañía de Cristo Jesús, nosotros hablemos a las personas y pongamos ante ellos la oportunidad de decidir recibir a Cristo. El tema es cómo lo hacemos. ¿Qué actitud nosotros tenemos en el cumplimiento de la Gran Comisión? ¿Con qué actitud vamos nosotros a evangelizar? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Nosotros tenemos que hablar de Cristo Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Pero nosotros tenemos que tener la actitud correcta para llevar el mensaje de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas. Nosotros no podemos evangelizar por el hecho de tener que cumplir con la congregación o con la iglesia o con el pastor. Nosotros debemos evangelizar por el amor que nosotros tenemos a los seres humanos que aún no han recibido a Cristo Jesús, que en nuestro corazón hay un profundo sentimiento de amor y de preocupación por aquellas personas que no han recibido a Cristo Jesús. Nosotros tenemos también que capacitarnos para llegar de manera correcta a las personas que no conocen de Cristo Jesús. Pero también la palabra me enseña cuál es la actitud nuestra. No podemos llegar a las personas que no conocen a Cristo con una actitud altiva, arrogante, pensando que tenemos la razón en todo lo que decimos. Nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de esas personas, entender la situación y sobre todo entender que así como él estaba, yo estaba hace algún tiempo y tenía muerto mi espíritu y se me era difícil entender lo que los cristianos, los que me hablaban de Dios, hacían conmigo. No podía entenderles, no veía por qué vivían ese modelo de vida. Entonces las personas que nosotros vamos a evangelizar están en esa situación, pero adicionalmente nosotros no podemos evangelizar tampoco bajo ninguna presión ni por ninguna amenaza a un castigo que está determinado en la Biblia. Sí hay castigo, pero ese no es el camino para evangelizar. El primer elemento de nuestra evangelización tiene que ser nuestro testimonio. El testimonio de cambio, de transformación operado en nuestra vida, que nosotros podamos decir con certeza y con seguridad, yo era
Cristo llegó a mi vida y ahora soy. Y mostrar evidentemente que no importa dónde estábamos, Dios nos alcanzó en el lugar donde nos encontrábamos. Y ahora a través de Cristo hemos sido transformados. Pero adicionalmente, y ese es el tema de esta semilla, y por eso le coloqué por título, tenemos palabra, tenemos ministerio y cargo para rogar. Esa es la actitud de un evangelista, la actitud de rogar. Dice la palabra del Señor. En 2 de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que ser esas personas que son facilitadores en la reconciliación de las personas, de los seres humanos con Dios. Nosotros somos quienes estamos escogidos por Dios, porque fuimos llamados a que ejerciéramos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. O sea, buscar la manera de que el mundo, de que las personas reconcilien con Dios esa relación que fue rota por culpa del pecado. Pero no solamente nos dio ministerio, sino que también nos dio palabra. Dice en 2 de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a usted y a mí, la palabra de reconciliación. Nosotros fuimos encargados por Cristo Jesús para llevar la palabra de reconciliación, para ejercer el ministerio de reconciliación. Nosotros tenemos que irle a decir a las personas que Cristo Jesús no vino a decirle que era un pecador, vino a decirle que no le iba a tomar en cuenta sus pecados siempre y cuando creyera en el Hijo del Hombre, siempre y cuando hiciera una transformación de su vida. Como él mismo dijo, él no vino a juzgar el mundo. Él vino a salvar al mundo y como dice esta palabra, sin tomarles en cuenta sus pecados, reconciliarnos a través de Cristo con el Padre. Ese es el proceso de evangelización y por eso tenemos palabra de reconciliación y por eso tenemos ministerio de reconciliación. Pero para mí lo más importante es lo que dice en el versículo siguiente. 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores. Ahora tenemos ministerio, tenemos palabra, ahora tenemos un cargo. Nosotros representamos a Cristo Jesús en el mundo. Nosotros como Iglesia Universal en la unión de todos los creyentes o nosotros como iglesia individual y personal somos embajadores de Cristo y estamos determinados y llamados a ser quienes manifestemos el amor de Cristo al mundo. Y dice la palabra, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra más importante no es que yo tenga un ministerio. La palabra más importante no es que yo tenga una palabra. La palabra más importante no es que yo tenga un cargo. La palabra más importante es la actitud con la que nosotros vamos al mundo. Nosotros tenemos que ir al mundo, a las personas, a los no creyentes, a rogarles que se reconcilien con Dios. Ojo, esta palabra es trascendente. Nosotros tenemos que rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. No se trata de una actitud altiva, no se trata de una actitud en la que nosotros creamos que tenemos la razón y que estamos en mejor posición. Se trata de con humildad, con respeto, con esa mansedumbre que Cristo nos enseñó, acercarnos a los demás, poniéndonos en sus zapatos, viendo su sufrimiento, viendo su dolor, viendo lo que está pasando y en el amor de Cristo decirle a esa persona, a usted Cristo Jesús no le va a tomar en cuenta
sus pecados. Si usted cree en Cristo, Él lo perdona y lo lleva a la salvación. Le ruego en el nombre de Cristo que se reconcilie con Dios. Amén y amén.